Dios les bendiga, mis amados hermanos, amigos y compañeros de milicia. Estamos nuevamente en este estudio bíblico acerca de la apologética básica, en el cual vamos hoy a hablar acerca de los musulmanes, bueno, mejor dicho, del Islam. Y um, antes que nada, vamos a orar. Señor y Padre, adoramos y te glorificamos, Padre, porque tú eres Dios bueno, justo, eres Dios misericordioso, Padre. Te damos gracias en esta hora por tus bendiciones, porque tú eres Dios misericordioso, Padre amado. Danos sabiduría de lo alto para entender tu palabra, mi Señor, mi Dios, y poder entender las diferencias entre las diferentes religiones en las partes del mundo y lo que es el cristianismo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, glorifícate en medio de todo. Amén. Bien, como decías, al principio de este video, hoy hablaremos un poquito acerca de del Islam y saludamos a nuestro capellán Jorge Cortés que nos está viendo y la familia Ortega Pérez que nos está viendo desde Caguas. Y como bien les decía a un principio, la semana pasada nosotros estamos hablando, ¿verdad?, acerca de diferentes en esta apologética básica, y dicho sea de paso, como es básica, no puedo profundizar mucho en muchos temas, pero así al azar he escogido tres religiones que pertenecen al mundo cristiano, que son los adventistas, los testigos de Jehová y los mormones. Y ellos, a la par, hemos compartido, ¿verdad?, hemos visto las diferencias que hay en la enseñanza bíblica, perdón, y en qué difieren ellos de la enseñanza bíblica. Ahora vamos a tomar tres religiones que, aunque pueden parecer en cierta forma cristianas y son sacadas parte de la Biblia, no necesariamente son cristianas, y vamos a compararlo con lo que dice la Biblia. En esta noche nos toca hablar acerca del Islam y los musulmanes. La palabra Islam es la palabra que significa sumisión, y los musulmanes son los que están sometidos. La palabra musulmán significa sometidos de espíritu, alma y cuerpo a ese tipo de religión. Bien, entonces vamos a ver la diferencia. En este estudio bíblico en particular no vamos a mencionar muchos textos bíblicos, porque básicamente cuando vemos la historia del Islam y vemos las bases del Islam como tal, vamos a darnos cuenta de que de todas las cosas que no comparten con la Biblia, pero algunos puntos específicos sí. Vamos a compararlo con lo que dice la Biblia. Saludamos a nuestra hermana Grisel Olivera. Dios te bendiga. Saludos, Dios te bendiga mucho. Y vamos a comenzar. Así que hoy hablaremos un poquito acerca del Islam. Como bien dije, la palabra Islam quiere decir sumisión. Islam implica el acto supremo de un musulmán de someterse totalmente a la voluntad de Alá y lo que fue revelado a su profeta Mahoma. No, el primero es, la confesión de ellos es: no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Es la gran confesión que los musulmanes fieles deben declarar diariamente. Esta declaración de fe se distingue claramente a los musulmanes, o distingue claramente a los musulmanes o a cualquier otra religión, incluyendo el cristianismo y el judaísmo. O sea, con esta declaración obviamente todo el mundo sabe que son musulmanes. La doctrina revelada a Mahoma fue recogida en los escritos sagrados llamados el Corán y en el conjunto de tradiciones islámicas conocida como la Sunna. Mahoma no redactó obra alguna, sino que se dedicó a predicar y combatir por el Islam. Una Usted bendiga. pregunta. Sí, pueden hacer preguntas, sí. Sí, pregunta por aquí. ¿Su misión es que está sometido o es que es la misión de él? No, sometido. Ok. Sumisión de sometido, sí. Para darle la declaración. Saludamos a nuestro pastor asociado David Jado. Dios te bendiga, David. Estamos hablando acerca del musulmanismo, o mejor dicho, del Islam. Así que el islamismo como religión fue fundada por Mahoma en el año 570 a 632. Gloria a Dios.
Dios te bendiga. Norca Meléndez nos está viendo. Norcalis Meléndez, Dios te bendiga. Maricela, Dios te bendiga. Isaías, estamos hablando, como bien dije, de Islam. Y continuamos. La palabra árabe Islam significa sumisión a Dios, y los seguidores de esa religión son llamados mahometanos o seguidores de Mahoma, o musulmanes, la palabra que viene del árabe musulmini, el que se entrega en cuerpo y alma a Dios. Además de la aceptación y de la recitación del credo, el devoto tiene 4 obligaciones diarias que hacer. Primero, la oración. Segundo, o sea, cuatro obligaciones que cumplir. Primero es la oración diaria. Luego el ayuno durante el mes el mes del Ramadán. La repartición, el tercero, repartición de limosnas. Y cuarto, una peregrinación a la ciudad santa de la Meca, si le es posible. Aprovechamos para saludar al capellán José Santiago, que nos está viendo a través de Facebook, a Maricela, capellán Maricela. Isaías, Dios te bendiga, qué bueno verte. Y qué bueno también ver por aquí a quien más, a Norcalis, que hace tiempo no la veía. Bien. ¿Qué era la Ramadán? El Ramadán viene siendo, pueden hacer preguntas, porque para eso es un estudio bíblico. El Ramadán viene siendo el mes lunar que se celebra, para ellos se celebra la Semana Santa. Nosotros tenemos la Semana Santa, nosotros también es lunar, por eso es que unos meses caen en el mes de abril, en unos años, un año cae en el mes de abril y el otro año cae en el mes de marzo, al igual que ellos. Entonces ellos, el Ramadán no son 3 días, es un mes completo, 30 días. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Bien, el Islam es una fuerza religiosa, social y política, de la cual todo cristiano debe estar apercibido. Se ha demostrado a través de la historia que el islamismo ha adoptado ciertas prácticas tales como la guerra, usada como medio para extender la religión, y el Estado, la poligamia, la esclavitud y la intolerancia hacia las demás religiones, especialmente hacia el cristianismo. Puntos importantes. Primero, el Islam es una religión monoteísta que atestigua que no hay más Dios que Alá, y que Mohammed o Mahoma, en buen español, es el profeta de Dios. Segundo, ellos dicen que el libro sagrado de Islam es el Corán, dictado por Dios a Mahoma a través de el arcángel o el ángel Gabriel. Tercero, atestiguan que Mahoma es el último de los profetas enviados por Dios y el sello de la profecía. Próximo punto dice que se aceptan como profetas principales Adán, Noé, Abraham, Moisés y Salomón y Jesús. Los musulmanes creen asimismo en la hadices y la suna del profeta Mohammed, ¿sí? Musulmán, ya vamos para allá. Que son registros históricos de las acciones y las enseñanzas del profeta. Esos son las hadices y la suna. Se aceptan los siguientes libros: la Torá, los libros de Salomón, el Evangelio y el Sagrado Corán. Esos son los libros que ellos aceptan en el Corán. El nombre de Alá es el nombre islámico para Dios y no tiene una traducción precisa en español, al igual que Elohim, que es en hebreo, y tampoco tiene una traducción precisa, tiene muchas definiciones, pero vamos otra vez aquí porque esto es árabe. La palabra tiene la misma raíz que él y Elohim, que son términos judíos, que son términos árabes, hebreos, que están en la raíz del hebreo. Términos que designan a Dios en la Biblia y que forman parte de numerosos nombres propios de origen hebreo, como Daniel, Rafael, Miguel, etc. Alá
también se designaba con anterioridad al Islam el dios principal del Panteón de la Meca. Alá es el dios de la luna. O sea, cuando vamos al Panteón de la Kaaba, que son los panteones de la Meca, ¿Qué es el Panteón? Panteón es el grupo de dioses que ellos tenían. El dios, Alá era el dios de la luna. Por eso es que nosotros podemos ver en los símbolos musulmanes una media luna con una estrella. Mayormente eso denomina al musulmán o al islam, porque es el dios de la luna. La terminología de llamar musulmanes o mahometanos significa seguidores de Mahoma. De llamar a los musulmanes, mahometanos, significa seguidores de Mahoma, es considerada por estos como incorrecta e insultante porque parece que implica que dan culto al profeta Mahoma, contrariamente a los principios del mismo Islam. Por el contrario, el término cristiano implica que de hecho correctamente el culto a Jesucristo y las creencias en sus propias ideas como divinas. Los musulmanes consideran a Mohammed y Jesús como profetas de Alá, o Mahoma, mejor dicho, Mahoma, y Jesús como profeta de Alá. Mohammed en inglés y Mahoma en español. De acuerdo a la religión musulmana, Mahoma es considerado el sello de los profetas, el último de una larga cadena de mensajeros enviados por Dios para actualizar su mensaje, escuche bien, para actualizar su mensaje, que según el Islam sería en esencia el mismo que habría transmitido sus predecesores. Gracias, Martín. Dios te bendiga, Martín. Entre los que se encuentran Jesús y Moisés. Según Mahoma, el arcángel Gabriel le indicó que había sido elegido como el último de los profetas y como tal predicó la palabra de Dios sobre la base de un estricto monoteísmo, predicando el Dios del juicio final. Mahoma era un árabe de la tribu de Cariox, que nacido en la Meca en el 550 después de Cristo y murió en Medina, en la península arábiga, en el 8 de junio del 630. Dijo haber recibido la primera visita del ángel Gabriel a los 40 años de edad. Describió esta visita como un mandato para memorizar y recitar los versos enviados por Dios que posteriormente fueron escritos en el Corán. Dios te bendiga, Carlos Pujol. Mahoma no rechazó completamente la religión judía y cristiana, pero afirmaba haber sido enviado por Dios para completar y perfeccionar sus enseñanzas. La palabra califa, del árabe jalifa, significa sucesor. Y es necesario que podamos entender estos términos que he puesto aquí para que podamos entender cómo funciona el mecanismo del Islam. La palabra califa es la palabra sucesor y fue el último título, fue el título que usaron desde la muerte de Mahoma en el año 632 hasta el 1924. Quienes le sucedieron como cabeza de la comunidad musulmana. Les recuerdo que este es el estudio bíblico de la Iglesia de Cristo de Jerusalén. Estamos ubicados en la calle 27A WK13 en la organización Santa Juanita. Le invitamos a que vengan a nuestros cultos los domingos, comenzamos a las 10 de la mañana. Los martes tomamos culto de oración a las 7:30 de la noche y ese culto no se transmite. Los miércoles tenemos compañeros de oración, ese culto sí se transmite. Y los jueves tenemos estudios bíblicos y estamos hablando un poco acerca de lo que es apologética básica. Y había dicho en un principio que habíamos escogido solamente tres sectas religiosas que tienen que ver directamente con el cristianismo, que fueron los testigos de Jehová, los mormones y los adventistas. Hoy comenzamos con tres religiones que no tienen que ver directamente con el cristianismo y comenzamos con el musulmanismo.
dicho sea de paso, aparte del musulmanismo, o de, mejor dicho, del Islam, y el cristianismo y el judaísmo son las únicas religiones en el mundo que son monoteístas. Todas las demás son politeístas. Así que decíamos que califa viene siendo el título que significa sucesor. Y el título Halifat Rasul significa enviado o sucesor del enviado de Dios. A lo largo de la historia, sin embargo, ha habido muchas disensiones sobre la legitimidad de tal liderazgo, lo que ha propiciado la coexistencia de varios califas al mismo tiempo, cada uno reconocido por un sector de los musulmanes, o la existencia de comunidades que no han reconocido como legítimo a ningún otro. El ayatolá, del persa ayatolá, es el nombre persa derivado del árabe, significa señal de Dios. ¿Se acuerdan de Ayatollah Khomeini? Es un líder musulmán, pero es el título más alto dentro del clero chiita o chií. Los chiitas son la parte extrema, que básicamente son los que declaran guerra y cosas así. El título anterior en la jerarquía eclesiástica islámica es del Ojad o Islam, o autoridad del Islam. Un imán, no son una cosita de metal que se pegan en metal, no. Un imán dentro de esta religión es la persona que dirige la oración colectiva en el Islam chiita. Isa es el nombre de Jesús en el Islam, el hijo de María, y es el nombre islámico de él, y uno de los profetas del Islam, según ellos. Y según el Corán, fue uno de los profetas más queridos por Dios, enviado específicamente para guiar a los hijos de Israel. Los árabes cristianos se refieren a Jesús como Yeshua HaMashiach o Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Moisés en hebreo moderno es Moshe, en hebreo Tiberio es Milé, en árabe Musa. Es conocido como el libertador, el líder, el legislador, el profeta e historiador para los hebreos. En el Corán, la vida de Moisés se narra y se recuerda más que la de cualquier otro profeta reconocido por los musulmanes. Saludamos a Jorge Cortés, el capellán Jorge Cortés. Dios te bendiga, Jorge. El Corán, literalmente la recitación, lo que significa la palabra Corán en la recitación, es el libro sagrado del Islam que para los musulmanes contiene la palabra de Dios revelada a Mahoma, a quien dijo recibir esta revelación por medio del arcángel Miguel, o del ángel Gabriel, perdón. Ellos le llaman Jabril, o Jibril o Jibrail. Durante la vida del profeta Mahoma, las revelaciones eran transmitidas oralmente o escritas en hojas de palmera, trazos de cuero o huesos. A la muerte del profeta en el año 632, sus seguidores comienzan a reunir estas revelaciones que durante el califato de Uthman tomaron la forma que hoy conocemos, 114 capítulos o suras. La palabra sura significa capítulos. ¿Y califato? Califato es el nombre del líder. Okay. Cada uno dividido en versículos que son aleyas. La palabra capítulo es sura y versículos aleyas. Personajes bíblicos muy conocidos como Adán, Noé, Abraham, Moisés, Jesús de Nazaret y Juan el Bautista aparecen mencionados como profetas islámicos. Los musulmanes dicen del Corán que es la palabra eterna e increada, ¿ok? Eterna e increada de Dios. Por ello, su transmisión debería realizarse sin el menor cambio en la lengua original, el árabe clásico. Lengua en consecuencia considerada sagrada a todos los efectos. La Sharia o Sharia, que es la vía o la senda, llamada en ocasiones en los medios occidentales ley musulmana y no la ley islámica, ya que podría decirse en realidad que es Islam inspirada,
pero no irrefutable como si lo es en el Corán. Ese es el nombre de lo que ellos llaman la ley musulmana, se llama la Sharia. Es el cuerpo de derecho islámico. Constituye un código detallado de conductas en el que se incluye también las normas relativas a los modos de culto, los criterios de la moral y de la vida, las cosas permitidas o prohibidas, las reglas separadoras entre el bien y el mal. La palabra Shahira significa literalmente el camino al manantial. Denota un devoto islámico de vivir que es más que un sistema judicial criminal. Yahid es un concepto esencial del Islam, cuya traducción literal es esfuerzo. El término suele aparecer en el Corán en la fórmula esfuerzo en el camino de Dios, en el sentido de esfuerzo para hacer reinar los derechos de Dios, es decir, para defender al Islam. Es importante entender que el Islam, al contrario que de otras religiones, no predica la pasividad ni la mansedumbre, sino la lucha individual y colectiva como vía para lograr los valores a los que aspira. Por eso la yihad es considerado por muchos como el sexto pilar del Islam. La yihad es la declaración de guerra, básicamente, del Islam. De modo que tenemos que tener en cuenta que aunque ellos dicen que son pasivos, no son pasivos, son altamente guerreros por su Dios. Y ya vimos que el Dios Alá no es Jehová, no es el Dios del Antiguo Testamento, sino es el Dios de la luna de los egipcios. La yihad es una orden apremiante y obligatoria para cada musulmán. La yihad comprende la sucesión forzosa por todas las personas que no aceptan el Islam durante el tiempo de Mahoma. La yihad fue practicada contra cristianos y judíos, matándolos y dándoles donde los encontraran. Perdón. La yihad fue predicada contra los cristianos y judíos vamos a verlo en el Corán, en el capítulo 4, verso 80 en el capítulo 4, en el capítulo 89, en el capítulo 91 del Islam dice: aquellos que se nieguen al Islam deben ser muertos. Si se vuelven del Islam, entonces cogerlos, matarlos donde los encontréis. Eso es lo que dice o sea que si un Islam se convierte al Evangelio, hay que matarlo, según ellos, hay que matarlo. Y obviamente esta es la regla para los cristianos y los judíos: si no se convierten, hay que matarlos. El yihad es lo que pretende practicar Al-Qaeda. El fundador, la palabra Al-Qaeda significa el fundador, o el fundamento, perdón. Una organización considerada como terrorista para los Estados Unidos de América y otros países que apoya actividades de extremistas islámicos alrededor del mundo. Cuando se habla de extremistas islámicos y se habla de Al-Qaeda, se habla de la yihad, se está hablando de terrorismo, básicamente. Su fundador, líder y mayor colaborador es Osama Bin Laden, o fue que lo mataron ya, un multimillonario de origen saudí que se educó con las mejores universidades del Reino Unido. Hezbollah o Hezbollah en árabe es el Partido de Dios. Es una organización islámica libanesa pro-siria y pro-iraní que cuenta con un brazo político y otro armado. Lo hemos escuchado mucho en estos días, la Hezbollah y todo eso con los problemas de Medio Oriente. Fue fundado en Irán en 1979 y en el Líbano en el 1982 como respuesta a la ocupación israelí de esos momentos. Su máximo líder es Hassan Nasrallah. Es junto con Amal, pro-Siria y aliado de Hezbollah. La principal expresión política y militar de la comunidad chiita libanesa actualmente
es el grupo religioso más numeroso del país. 6 países consideran oficialmente a Hezbollah o su brazo armado como una organización terrorista. Estos países son Australia, Canadá, Israel, los Países Bajos, Reino Unido y los Estados Unidos de América. Hacia ella se orientan los musulmanes de todo como que brinca ahí. La Kaaba. La palabra Kaaba en árabe significa el dado o el cubo o un cuadrado. Es el lugar religioso más importante del Islam. Es la casa de Dios donde lo divino toca lo terrenal. Hacia ella se orientan los musulmanes de todo el mundo para rezar. O sea, es el cuadro ese negro que se ve allá en Israel o en la Meca. Antes de los tiempos de Mahoma, la Kaaba servía como centro de cultos para los árabes politeístas preislámicos y se consideraba que contuvo 360 dioses o ídolos. En el año 630, el triunfante profeta Mahoma retornó a la Meca y limpió el templo de los idólatras para honrar la piedra negra. La fundación de la Kaaba es atribuida al patriarca hebreo Abraham. Cuando Mahoma enseñó la nueva religión del Islam, que es una religión monoteísta, no quiso destruir la Kaaba ni hacer ningún proselitismo en contra de algo tan antiguo y con tantas raíces entre el pueblo, sino que improvisó todas unas leyes, improvisó toda una leyenda, diciendo que Adán construyó el primer santuario con zafiros y rubíes, pero fue elevado al cielo para evitar las aguas del diluvio. Más tarde Dios ordenó a Abraham que construyera en piedra una nueva Kaaba en el mismo lugar y que convocase a toda la humanidad para visitarla y ubicar así en un mismo espacio el corazón del hombre. Y ellos se lo creyeron. Y ellos se lo creyeron, sí. Por eso los peregrinos que llegan deben decir: heme aquí, oh Señor. Después de los tiempos de Abraham, los hombres se olvidaron de su significado y practicaron allí la idolatría, desviándose así del camino indicado por Dios hasta que llegó el Islam, predicado por su profeta Mahoma, y el lugar volvió a ser la casa santa de Dios. En realidad la Kaaba era un antro lleno de ídolos, era un sitio lleno de ídolos donde los árabes iban a adorar cada dios que ellos creían. Mahoma simplemente se valió de que muchos de ellos tenían las costumbres de adorar ídolos allí y escogió a uno de esos ídolos que se llama Alá, el dios de la luna, y lo proclamó como el único Dios verdadero, diciéndose ser su profeta, como ya hemos visto. O sea que lo que hizo fue, este señor escogió uno de esos dioses, que era el dios de la luna, que se llamaba Alá, y dijo que este era el Dios único que existe. La piedra negra es, según la tradición, un aerolito que el ángel Gabriel entregó a Abraham. Se dice que descendió a la tierra más blanca que la leche, pero los pecados de los hombres, de los hijos de Adán, lo volvieron negra. ¿Ok? Abraham y sus hijos, Abraham y su hijo Ismael la colocaron en la esquina oriental cuando terminaron de construir la nueva Kaaba. Debe ser besada con unción, pero nunca con adoración, por todos los peregrinos que acceden a ella. En realidad es una piedra que los árabes idólatras adoraban. Mahoma nuevamente la incluyó dentro de la Kaaba para que los idólatras no se ofendieran. Vamos a ver denominaciones del Islam. Hay varias denominaciones del Islam, se dividen en diferentes secciones. Dice que cerca del 90% de los musulmanes son suníes.
solo son minorías. Los suníes solo son minorías frente a los chiitas en Irán, Irak y el Líbano. Creen que Mahoma es un profeta, fue un profeta, un ser humano perfecto y que deben de imitarse sus palabras y sus actos en la forma más exacta posible, pues el Corán indica que el profeta Mahoma es un buen ejemplo a seguir. Los hadices describen, los hadices son los libros que ellos tienen, describen sus palabras y actos, constituyendo el principal pilar de la doctrina suní. Los musulmanes chiitas, la segunda secta mayor del Islam, difiere de los suníes en que rechazan la legitimidad de los tres primeros califas o líderes religiosos, ¿no? Siguen los preceptos de hadices diferentes a los de los suníes y tienen sus propias tradiciones legales. Los eruditos chiitas tienen mayor autoridad que los suníes y mayor amplitud para la interpretación del Corán y de las hadices. Que los hadices son estos libros aparte. Los imanes desempeñan un papel fundamental en la doctrina chiita. Son como los maestros que oran y enseñan la doctrina chiita. La principal vertiente chiita es la escuela Jafari, llamada así en honor a su fundador Jafar as-Sadiq, o escuela chiita duodecimana, cuyo nombre se deriva a los 12 imanes o líderes infalibles que se reconocieron después del fallecimiento de Mahoma. Las principales comunidades chiitas duodecimanas están en Irak, Irán, Bahrein y el Líbano. Las comunidades Ahmadiyya es una secta, la comunidad Ahmadiyya es una secta del musulmanismo que fue establecida por Asad Mizar en el año 1889 en la India. Niega que Mahoma sea el último profeta, siendo este revelado por el fundador de la secta. Pero siendo este relevado por el fundador de la secta. Promueve un cierto sincretismo entre el cristianismo y el islam. Sincretismo significa mezcla. Hay una mezcla, ellos promueven esta mezcla del cristianismo con el islam, lo que estamos viendo también en muchas partes en Estados Unidos y Puerto Rico. Son notorios por hacer proselitismos en las universidades de los Estados Unidos. El sufismo es una práctica que tiene seguidores entre los suníes y los chiitas. Esto es otra modalidad del musulmanismo. Según la mayoría de los autores suníes, es el camino de la práctica del tercer aspecto del Islam, el Ihsan, o perfección espiritual. Por otro lado, puede decirse que su objetivo es el esfuerzo por la adquisición de las características del siervo o ser humano perfecto. Enfatiza varios aspectos espirituales como el perfeccionamiento de la fe, el estado de rememoración divina continuo, la purificación del ego a través de determinadas prácticas espirituales. La mayoría de sus seguidores se organizan en confradías, palabra árabe que significa tariga o grupos. Es la rama, eso es considerada como la rama de la nueva era del Islam. Vamos a hablar ahora acerca de los 5 pilares del Islam. Los pilares son las bases doctrinales de ellos. El musulmán está obligado a someterse a 5 pilares del Islam. Se enseña que si un musulmán observa los 5 pilares fielmente y se somete a las muchas otros reglamentos del Corán, él puede ganar la entrada al cielo. Se fijan que ningún musulmán tiene la entrada al cielo al menos que cumpla esto en particular. O sea, que después que cumpla esto él puede ganar la entrada al cielo. Puede ser que se gane la entrada al cielo. Tampoco es que vaya seguro.
Según el Islam, los seres humanos no nacen en el pecado. Por eso no les hace falta la salvación. Ese es el primer pilar. Para ellos, los seres humanos no nacen en el pecado y no les hace falta la salvación. Por eso es que ellos no ven a Jesucristo como Salvador. Solamente necesitan las instrucciones de la ley islámica en cuanto a lo que tienen que hacer para cumplir los requisitos para entrar al cielo. Y aquí están los pilares. Primero se llama Shahada, que es declarar que no hay Dios, solo Alá y su profeta Mahoma. Esos son los pilares. Salah, que es orar 5 veces al día. Zakah, que es dar a los pobres. Saum, que es ayunar cada año durante el mes de Ramadán. Y Hajj, hacer una peregrinación a la Meca, la ciudad que Mahoma estableció como centro del Islam. Esos son los 5 pilares del Islam. Vamos a ver qué dice pero en el Corán versus la Biblia. Perdón. Ya que el fundador del Islam está en el Corán, comparemos lo que el Corán dice respecto a los hechos reales contenidos en la Biblia. En el Antiguo Testamento fue terminado en el año 500 a.C. El Nuevo Testamento fue terminado para el año alrededor del año 95 después de Cristo, y el Corán fue escrito cerca del año 700 después de Cristo. O sea, el más viejo de todo es la Biblia. Y la Biblia dice que Dios, Jehová, creó el mundo en 6 días. Génesis, busquemos Génesis capítulo 1, verso 31, a ver qué dice. Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fuera tarde y la mañana el día sexto. Amén. Así que la Biblia menciona que Dios hizo el mundo en 6 días. Pero el Corán dice que fue en 8. Es que el Dios de ellos les dio más trabajo. Sí, el Dios de ellos tuvo que haber sido eso que les dio más trabajo. Hay una cita del Corán que es la sura, el capítulo 41, verso 9, versos 10 y versos 12. Saludos a mi hermano Edgar, que nos está viendo directamente, al doctor Edgar, que nos está viendo directamente desde Hinesville, Georgia. Dios te bendiga, brother. Estamos hablando del Islam. Y estamos comparando lo que dicen ellos. Ya vimos que la Biblia dice que, primero, que la Biblia es más vieja que el Corán, mucho más viejo. Segundo, que ellos toman parte de lo que es la Biblia, el Antiguo Testamento. Mencionan que los profetas del Antiguo Testamento solamente son Adán, Noé, Moisés, y creo que son 4 o 5, y entre ellos lo último es Jesús, Abraham y Jesús. Así que, y la Biblia dice que fue hecho en 6 días, la tierra fue hecha en 6 días, pero para Mahoma fue hecha en 8 días. Así que a él le costó un poquito más de trabajo hacer la tierra. Amén, qué bueno, tienes el Corán contigo, mi hermano Edgar lo dice. Así que en la sura 41, verso 9, 10 y 12, explica cómo es cómo fue el asunto. Yo no tengo el Corán a la mano, pero en esos puntos es que lo menciona. Así que cuando pueda, por favor, lo expone y lo leemos acá. Bien, continuamos. Entonces la Biblia dice, es la sura, que es el capítulo, sura 41, versos 9, 10 y 12 del Corán. La Biblia dice que los 3 hijos de Noé entraron en el arca con Noé y su esposa. Vamos a ver Génesis capítulo 7, verso 7. Génesis 7, 7. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer
y las mujeres de sus hijos. Bien, la Biblia menciona aquí que a causa de las aguas del diluvio, Noé entró al arca y sus hijos, y las mujeres y sus hijos, y la esposa también de Moisés, de Noé. El Corán dice que uno de los hijos no entró, sino que se ahogó. Ese está en el Sura, no es Sura, es Sura. Sura 11, del 42 al 43, dice lo siguiente, déjame ver si lo veo aquí. Ah, sí, pero está en inglés. Dice, the ark floated, el arca, si lo tienes en español, Aika, lo puedes poner, porque yo lo tengo aquí en inglés aquí. Pero dice aquí en inglés que el agua separó los hijos de Noé y que uno fue llevado, que se desapareció en las aguas. Eso es lo que está diciendo aquí el Corán. Bien. Así que el Corán dice que Zacarías, el padre de Juan el Bautista, solo estuvo mudo por 3 días. Esto está en Sura 19, verso 10. Pero la Biblia dice en Lucas, capítulo 1, verso 20. Vamos a buscar Lucas 1, 20. Estas son incongruencias que hay en el Corán, que supuestamente es fiel a la Biblia, con la Biblia. Al igual que recuerden la Biblia de los testigos de Jehová, que también es así incongruente. Sí. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Amén. Este es el ángel Gabriel que está hablando con Zacarías, se le apareció en el templo y le dijo que su esposa iba a estar embarazada, iba a tener un bebé y que se iba a llamar Juan, pero él no le creyó. Y entonces le dice aquí estas palabras, que ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. O sea, no fue hasta que nació Juan que él no pudo hablar. A menos que la mujer pueda parir en 3 días. Desde en 3 días se haga todo el proceso y ya es otra cosa. Bien. Así que estas son incongruencias que estamos viendo que ellos tienen en el Corán, que supuestamente es parte de la Biblia, que no lo es. En el 62 dice, ajá, del mismo capítulo 1, en el 62, ajá, ¿qué dicen en ese entonces sentido? preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, al papá de Juan el Bautista. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Amén. O sea que después que tuvo el bebé, después de los 9 meses fue que pudo hablar. Sí. Wow. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Bien. Así que Mahoma se inventó muchos discursos ficticios de personajes de la Biblia usando palabras como musulmán e islam, que no eran parte del texto bíblico. De hecho, estas palabras no existían en los tiempos bíblicos. Son palabras árabes de nuestros tiempos. Esto lo hacía para tratar de darle autenticidad al Corán. Pero en efecto, solo confirma su falsedad y mentira. Y para ejemplos de eso, ¿verdad? Que ustedes que tienen el Corán, pues está en las suras 2, versos 60, versos 126 al 128, 132 al 133, y así sucesivamente. Hay un montón de versos que mencionan historias que no son bíblicas, que no aparecen en la Biblia en ningún sitio. El Corán contiene muchos errores históricos. Por ejemplo, en la sura 20:87 al 95 dice que los israelitas hicieron el becerro de oro en el desierto. O sea, cuando iban de camino para Israel, hicieron para la tierra prometida, hicieron el becerro de oro en el desierto a sugerencia de un samaritano. Según ellos, ¿verdad? El término samaritano vino a estar en uso solamente 800 años después de ese evento. Los samaritanos no existían durante el Éxodo, ni tampoco fue un samaritano quien dirigió el becerro. Fue el mismo pueblo. Vamos a ver qué dice Éxodos, capítulo 32, verso 24.
del 22 al 24, perdón. Éxodo 32 del 22 al 24. Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí: ¿quién tiene oro? Apartarlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. ¡Tarán! O sea, vemos ver la congruencia, las incongruencias que hay entre esta religión y nosotros acá. Sí, Éxodos, capítulo Isaías, es Éxodos, hermano Isaías. Es Éxodos 32, muy bien, exactamente, ese mismo. Gracias Isaías por ponerlo ahí. El Corán se contradice en aproximadamente 25% de lo que dice. Esto evidencia que Mahoma, según iba tratando de implantar su dominio sobre las tribus árabes, iba convenientemente cambiando sus revelaciones, de modo que apoyan sus circunstancias. Vamos a ver los siguientes ejemplos. El Corán da 4 relatos conflictivos sobre cómo Mahoma recibió el Corán. Hay 4 relatos que son totalmente son diferentes de cómo Mahoma recibió el Corán. Vamos a verlos. El primero está en el sura, en las suras 53 del 2 al 18 y 81 del 19 al 24, y dicen que Alá mismo en forma de hombre se les reveló. Entonces, en la sura 16, verso 102, y la sura 26, del 192 al 194, dice que fue el Espíritu Santo quien lo hizo. También el Corán dice que fueron los ángeles quienes vinieron a Mahoma en la sura 15, verso 8. Fueron los ángeles quien se lo dio la mano. Y finalmente la versión más popular es que el ángel Gabriel fue quien le entregó el Corán. Eso está en la sura 2.97. O sea, hay 4 versiones diferentes en el mismo Corán de cómo fue entregado el Corán. Ni siquiera Joseph Smith hubiera podido hacerlo así. Seguimos. El Corán niega que Jesús es el eterno Hijo de Dios, con la misma naturaleza divina como Dios el Padre. Vamos a ver Juan 1.1. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 1 y 2. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Amén. Fíjate que está hablando de la deidad del Señor Jesucristo. En el principio ya estaba el Señor allí. No es un ser creado, es Dios también. Y es el Hijo de Dios. Y también lo vemos cuando el bautismo del Señor Jesucristo en Lucas. Pero ahora no me acuerdo cuál es Lucas ese. No me acuerdo, el capítulo 3 de Lucas creo que es. ¿Qué? Bautismo de Jesucristo. Ok, no. Vamos a ver Lucas, capítulo. Vamos a ver rapidito. ¿El bautismo de? Jesús. Ok. Está en el capítulo 2, el capítulo 3 o 4 de Lucas. Nacimiento de Jesús. Bautismo. El bautismo. Pastores. Nación de Jesús en el templo. Saludamos a Carmen J. Rosa Martínez. Dios te bendiga, Negui. ¿Qué parte del bautismo de Jesús tú quieres que lea? El principio de que habla del bautismo, que apareció Jesús. Ok, es en Lucas 3, 21 Lucas 3, verso 21, donde el Padre dice al Hijo. y 22.
al 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Así que vemos claramente, ¿verdad?, que Lucas capítulo 3, verso 21 al 22 declara que Jesucristo es el Hijo de Dios. A diferencia de ellos, que ellos niegan que Jesucristo sea el Hijo de Dios. Saludamos a Negui. Gracias, Edgar. Está bien, no hay problema. Pero toda persona, después yo lo voy a postear en mi web, toda persona que tenga el Corán, pues lo puede buscar con calma y lo puede leer. Sí, porque el Corán es un poquito complicado para él, lo entiendo. Ok. Así que el Corán niega que el Espíritu Santo es una persona divina en conjunto con el Padre y el Hijo. Y ahí lo vemos otra vez, nuevamente en Lucas capítulo 3, verso 21 al 22, donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Corán amenaza con castigo y el infierno a aquellos que dicen que Jesús es Dios y que ha venido a la tierra y que creen en la Trinidad. Vamos a ver qué dice Primera de Juan capítulo 2 del 22 al 23. Primera de Juan. Espérate que me salió. Ok, sí, tranquila. Le recordamos que este es el estudio bíblico de la Iglesia de Cristo de Jerusalén. Estamos ubicados en la calle 27A, WK13, en la primera sección de Santa Juanita en Bayamón. Tenemos culto los domingos comenzando a las 10 de la mañana con la escuela bíblica dominical. Los martes tenemos culto de oración a las 7:30, ese no se transmite. El del domingo sí. Y los miércoles sí transmitimos compañeros de oración. Y este es los jueves, el estudio bíblico. Estamos hablando acerca de la apología básica. Hemos escogido 3 sectas cristianas y 3 otras religiones que no son cristianas para hablar de ellos, por la sencilla razón de que es básico. Luego vamos a hablar de lo que son las sectas y las herejías y todo eso como parte del final de esta clase. Primera de Juan. Vamos a ver Primera de Juan capítulo 4 verso 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Espérate. Primera de Juan capítulo 4, 15, capítulo 4 verso 22, perdón. Ah, no es el 15. No, 22. Bueno, como dice que confiese que Jesús es el Hijo de Dios. Ajá. El 22. Y el 23, al 23. Bueno, llega hasta el 21. Primera de Juan. Primera de Juan 4. 4. Deja ver el 3. Debe ser el 3. Vamos a ver, que dice 15. Todo aquel que aborrece a su hermano, aborrecida. No. El 22 dice: cualquier cosa que pidieres la recibiremos de él. Primera de Juan. ¿Pero qué dice el versículo? Aquí yo tengo Primera de Juan. ¿Qué dice el versículo? Te lo leo. El verso dice así: ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene el Padre. Y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y Primera de Juan capítulo 4. No, ese es el 2 del 22 al 23, sí. ¿Cómo dice el versículo? Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo. Primera de Juan capítulo 2, versos 22 y 23. Que estaba viendo abajo en otro sitio. Okay. Y el otro era el Primera de Juan que te dije, 4:22, que dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Amén. Esos son los 2 textos bíblicos que nos aseguran acerca de la Trinidad, de quién permanece y quién es mentiroso. Así que el que niega al Hijo de Dios es el anticristo. ¿Pueden los musulmanes permanecer en Dios cuando niegan a Jesús como el Hijo de Dios? Es la pregunta que hay que hacerse. ¿Entre Alá y Jehová hay alguna diferencia? Claro que sí.
como ya hemos visto, Jehová es el Dios creador de todo y nuestro Salvador. ¿Qué pasó? Ok. Gracias, brother. Que estaba leyendo lo que el hermano, sí, básicamente lo que tengo aquí, lo que mi hermano está poniendo del Corán. Así que estamos haciendo una comparación ahora entre Alá y Jehová. Ya vimos en un principio que Alá era el dios de la luna. Entonces que el símbolo del Corán es como una media luna, porque ese es el símbolo de Alá. Pero Jehová es el creador de los cielos y la tierra. El Padre de Jesucristo, nuestro Salvador. Muy cierto, mi hermano Edgar dice que hay muchos disparates en el Corán, que vamos a nuestro Dios, eso es así. Bien, así que con esto terminamos hoy acerca del Corán, de lo que es el Islam. Hay mucho más que decir acerca del Islam, pero estos son puntos básicos que nosotros como cristianos debemos saber para, ¿verdad? Saber que esto no le pertenece a Dios. Hay muchos cristianos que se han convertido en el Corán pensando que eso es el que viene de parte del Señor, pero no es así. Y el disparate de la gente viendo novelas turcas y después dicen que Alá te bendiga. Sí, todo ese disparate que ellos están repitiendo todo el tiempo, porque el islamismo, de hecho hay una conferencia, una entrevista que se le hace a una persona y está hablando otra periodista árabe, ella es judía y está entrevistando a un musulmán y ellos dicen que tienen dos formas de entrar a un país, o por la fuerza, que es a través de su ejército haciendo terrorismo, o ganando escaños en el gobierno hasta poder implantar la ley musulmana. Y en Estados Unidos, lamentablemente, eso es el target de ellos, y ya hay musulmanes en el Congreso de Estados Unidos. Así que pilas, que hay que orar para que el Señor saque todo esto a la luz y la gente pues puedan entender lo que está sucediendo. Bueno, vamos ahora para terminar. La semana que viene vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el budismo y el hinduismo. Otras dos religiones que no son cristianas y están afectando el cristianismo hoy en día, porque muchos de esos conceptos están entrando a la iglesia filtrados por un concepto que se llama la nueva era. Vamos a hablar de esos tres tópicos para terminar. Amén. Mi hermano acá dice que tenemos el Corán y otros libros de cerca, más por nuestros estudios tecnológicos o teológicos serían. Bien, pues vamos a orar para terminar. Les recordamos, ¿verdad?, que la semana que viene vamos a continuar con lo que es el budismo, con lo que es también el hinduismo, sus creencias, su origen, sus fundadores. Dios te bendiga, Cloriet. Qué bueno que estás viéndonos a través de internet. Cuando puedas nos da una llamada, que tengo algo importante que decirte. Se me ha olvidado, pero sí, tengo algo importante que decirte, ¿ok? Así que vamos a terminar. La paz del Señor sea con ustedes. Vamos a orar. Señor y Padre, te adoramos y te glorificamos y te damos gracias, Señor, por esta clase. Bendice, Señor, a cada uno de los hermanos que se han conectado de una u otra forma a través de Facebook y aquellos que se han de conectar en el futuro, Señor. Danos sabiduría a nosotros, Señor, para poder entender todas estas otras religiones también que existen, ¿verdad? Y poder entenderla y filtrarla a través de la palabra tuya, que es la palabra de Dios, nuestra Biblia. Padre, bendice cada una de las personas que se conectaron y las que se van a conectar, Padre amado. Llénanos de tu presencia, danos paz, Señor, en medio de todas estas tribulaciones que estamos pasando, mi Señor. Y glorifícate en todo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios les guarde, Dios les bendiga, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Nos vamos a ver en nuestra próxima estudio, o mejor dicho, en la próxima transmisión el domingo que viene. La paz del Señor sea con ustedes.